El día de hoy me da muchísimo gusto estar en esta plática muy personal con un escultor maravilloso, Jorge Marín. Muchísimas gracias, escultor, artista. Qué placer estar en esta casa, además de todo tan hermosa. Al contrario, gracias a ti y a todo tu equipo que me vinieron a visitar, es un honor. Mi querido Jorge, ¿cómo fue tu infancia con 10 hermanos? Pues muy divertida, punto número uno, conflictiva también, porque imagínate, o sea, claro, es mucha diversión tener 10 compañeros de juego, pero también tienes 10 rivales. Cada hijo compite por el amor de sus papás, entonces te puedo decir que sí era aquello un caldo de cultivo muy interesante de donde salieron. Pues algo sucedió sin duda, porque fíjate que somos de los 10 hermanos, 3 nos hemos dedicado a esto de la escultura, entonces... Algo sucedió que tenías Algo un papá pasó. arquitecto y les fascinaba el arte y eso me imagino que lo palparon desde chiquititos. Sin duda, y además había, pues era un personaje, mi papá realmente era una gente con mucho aprecio por la cultura, por el intelecto, y la combinación con mi mamá, que era una mujer ama de casa, muy de su hogar, los hijos, una forma muy tradicional, ¿no? Muy conservadora. Entonces, la combinación era interesante, teníamos como dos polos ahí que daban como resultado una cantidad de información, a veces contradictoria, por supuesto, pero pues eso es lo que te conforma, ¿no? Al final. Tienes una madre muy, muy conservadora que te llevaba a misa, que estaba al cuidado de los hijos, y tienes un papá que a su vez tenía una biblioteca, libros de arte por los cuales tú te fascinabas. Sí, ¡Qué historia sí, tan sí. bonita! Sí, amigos artillistas y modelos circulaban por la casa, donde te podías encontrar de repente. Alguna vez me tocó ver ahí a una modelo trabajando, mi papá trabajando con una modelo desnuda, entonces era así como wow, pero, o sea, se daban ¿Qué situaciones. pensaste? Pues pensé, ¿qué hace ¡Ay, una yo también mujer quiero ser desnuda? artista! ¿Qué hace una mujer desnuda? Me llamó mucho la atención, y luego con mi papá, ¿y qué están haciendo? Y realmente estaban trabajando. Entonces fue bien interesante, por otro lado, se manejaba de una forma, por la época y la ciudad, yo era de provincia, el mito del desnudo, por ejemplo, y por otro, ver un desnudo en mi casa como algo natural, pues era otra vez ese contrapunto de qué es y qué no es lo correcto. Y bueno, los 3 hombres que decidieron seguir esta carrera artística, ¿cómo empiezan? Desde chiquitos jugaban con arcillas, con plastilinas, con cosas, pero ¿cómo te defines? Ya voy a dedicarme a esto profesional. No, eso fue mucho más adelante, y yo no sé si hay un punto, ¿no? El punto de quiebre donde uno dice, quiero hacer esto en la vida o no. Yo soy una gente muy analítica y por lo tanto me cuestiono todo, entonces pues siempre he tratado de no decir que no o sí, sino me he manejado mucho en la ambigüedad porque me gusta todo. Entonces es bien difícil decir ahora soy escultor y hago esculturas y punto y final. Siempre he estado muy metido pues en la pintura, la fotografía me encanta, la lectura. Digo, hay un montón de cosas que yo quisiera hacer y que no puedo hacer por falta de tiempo, y eso mismo me ha hecho una gente que voy pues eclécticamente probando todo. Así que no sé en qué momento, no sé es más si decirme escultor exclusivamente. Bueno, en algún momento leí que a ti te causó mucho conflicto en uno de tus primeros trabajos, que simplemente te corrieron y eso marcó gran parte de lo que hoy eres. Sí, fíjate que a veces uno aprende a gritos y sombrerazos, y fue mi caso. Me tuvieron que correr de un trabajo para que yo aceptara que no iba por ahí el camino. O sea, qué pena que no sea desde la autorreflexión, sino que a veces la vida te orilla verdaderamente a tomar Pero decisiones. eso lo dices ahora, en ese momento, ¿cómo lo vivías? Pues en ese momento yo me azotaba, me quería morir de vergüenza, de tristeza, de depresión, de bla, bla, bla. Pero por suerte no lo hice, no me morí, sino que dije, bueno, si me están corriendo de algo, pues por algo será, y me di cuenta que no era bueno para eso. Jorge, me has dicho mucho, has declarado muchas veces que a ti te gusta que tus obras dejen mucho más preguntas que respuestas. Pues hombre, cómo no, como te decía hace rato, soy analítico de naturaleza, entonces más que llegar a respuestas concretas, que es la fantasía de toda la gente, yo creo que lo importante es aprender a cuestionarte y enriquecerte de un cuestionamiento, ¿no? Más que sacar conclusiones. Los sí o los no definitivos, pues son
es un tema subjetivo, más bien hay que entender y aprender a base de la reflexión y del diálogo, ¿no? A ver, por ejemplo, cuando estás creando, ¿qué te cuestionas? Cuando creaste esta obra maravillosa, ¿en qué estabas pensando? Pues fíjate que más que pensamientos concretos son emociones. Pueden estar ahí mis miedos, ¿no? De repente el miedo, ¿Qué son? una lista muy larga. El miedo a la gente, tal vez por eso hago gentes, hago seres humanos, porque le tengo miedo a la humanidad. Entonces, ¿qué hago? La proyecto, ¿no? ¿Por qué? Pues ya son historias muy personales, cada quien tiene su porqué, ¿no? ¿Y cuál es tu por qué? Mi porqué, pues me parece que puede ser el miedo a no ser querido o no ser aceptado, más que querido, aceptado, ¿no? Ese es un miedo muy personal, te lo confieso, muy aquí entre nos. Entre nos. Aquí entre nos, me encanta. Pero bueno, ya que estamos en entrevista, pues cómo no, ese es un miedo muy particular de mi persona. Y entonces ahí se ve y se refleja siempre en la obra. Pero digo, todos estos temas, mito de los artistas, pues ya son secundarios, son divertidos, pero secundarios. Lo que importa es qué, o sea, por ejemplo, tú como espectadora, ¿qué ves aquí? ¿Te da miedo o te da alegría o te da emoción? Debe de haber algo o algo. Te conecta, te hace pensar, porque este muchacho está pensando, está viendo algo claramente y está analizando. ¿Ves? Bueno, pues entonces... A mí, a ver, al ti, auditorio que nos claro, puedes decir. Claro. A ver, Jorge, ¿cómo empiezas a trabajar? Bueno, empiezo a bocetar primero, ya las ideas pues están en la cabeza todo el tiempo, ahí revoloteando. Entonces, empiezo a bocetar y hago formas chicas para poder manejar bien el material, bocetos de plastilina. Y luego hago una selección de lo que me gustó, siempre hay algo que digo, wow, esto por aquí va, ¿no? Entonces, en base a eso ya se hace una estructura más grande de metal que se va forrando con plastilina, la voy modelando, detallando hasta donde quiera llegar en el detalle, y sobre la marcha va cambiando un poco. Siempre la escultura, no sé, tiene algo propio desde el principio, que siento que no me permite hacer algo que quería o me lleva por otro camino, y eso me gusta, sentir que tiene su propia personalidad desde el principio, no es un proyecto tan puntual como para que no cambie nada. Entonces llega a donde tenga que llegar, mi modelado, y de ahí ya viene la parte técnica que son el vaciado de la pieza, que se hace a través de moldes de silicón, luego se hace una copia en cera, se funde en un horno y el resultado final pues es el bronce. Pero además de todo, me imagino que eres muy analítico con el cuerpo humano, porque vemos tu obra y es impresionante cómo le salta cada vena, cada músculo. ¿Estudiaste anatomía alguna vez? No, sabes que todo es a través de la observación. De los máximas disfrutes de mi vida es la observación de la gente. Me encanta ver la gente de dos facetas básicamente, que es el cuerpo y además la fisonomía, las caras de la gente también me encantan. De hecho, a veces paso de imprudente porque soy muy observador y muy analítico, entonces... ¿Y tienes horas para trabajar, que te despiertes a tal hora, trabajas a tal hora o cómo le haces? Sí, lo hago en las mañanas. Es fundamental para mí estar trabajando en la mañana, lo disfruto enormemente. En la mañana pienso, en la mañana escribo, en la mañana trabajo. Porque además de todo, el día de hoy eres exitosísimo, tienes una exposición importantísima en Asia, estás con... Primero platícame la exposición de Asia y ahorita seguimos con otro tema que me tiene a mí encantada porque me fascinan, estas salas que tienes en la Ciudad de México, que va a haber en 8 ciudades del mundo. Sí, bueno, justamente el tema de Asia se relaciona con este proyecto del que hablas, y Asia son dos cosas que estamos haciendo. Una Museo Long en Shanghai, que se va a exhibir como una muestra temporal esta escultura de las alas de México. Se van para allá durante una temporada para que los chinos la puedan ver y se puedan retratar. Y por otro lado, una de las ciudades que se eligieron también para donar esta escultura fue Singapur. ¿Pero se quedan ya fijas? Se quedan fijas. Las de China van a estar viajando y esas van a seguir una ruta de itinerancia. Pero Singapur sí estamos donando la escultura. Esto es una donación compartida, Ciudad de México y yo, como artista y iniciativa privada también.
está participando. Entonces, eso sí es ya con la intención de dejarla permanente en el aeropuerto de Changi, que además me encanta porque es qué mejor lugar para una pieza interactiva donde todo el mundo, el tema central de los aeropuertos es el vuelo, y además este es un vuelo muy mexicano porque es un símbolo hoy por hoy de Ciudad de México y de México como país. Sí es muy importante porque de alguna forma estás llevando lo que es México, la parte linda de México, para la gente que ve las noticias, que ve crimen organizado, balaceras, cosas feas, les enseñas que no, que México es libertad, que es arte, poniendo estas esculturas en otras ciudades, ¿no? Sí, y en Asia hay un interés enorme por México. Fíjate que es la parte que más me ha gustado de trabajar ahí, es que hay un interés muy honesto, muy real por lo que es México hoy. Desde luego hay una buena parte de la percepción de ellos es esto de la inseguridad y todos los temas negativos que suceden, pero en este caso me toca ir a mí como representante y me gusta muchísimo, me emociona poder llevar un símbolo de México, pues a compartirlo con los asiáticos que quieren tanto saber qué está pasando y cómo es México hoy en lo cultural también. A ver, las alas es muy trillado, significan libertad. ¿Por eso las haces o qué otro significado le das? Mira, otro significado que me ha gustado mucho es pensar que cada uno tiene una victoria que celebrar. Puede ser algo muy, muy personal, evidentemente, y es las verdaderas victorias de cada quien son las que tú te sabes hacedor de algo bueno y entonces hay que celebrártelo. Y por eso se hacían las victorias. Las victorias son unas esculturas que se hacen hace miles de años atrás justamente para celebrar las victorias. En este caso eran de batallas o de guerras ganadas, conquistas, pero pues la individual es la que, empecemos por ahí, o sea, es muy bonito saber que hiciste algo bueno en la vida y celebrártelo. Y para eso están esas salas, que la gente vaya y se celebre algo bueno que hizo. No tiene que ser haber ganado una batalla o ser el premio Nobel de la Paz, es celebrarte el que ayudaste a alguien, el que hiciste, el que te emocionó algo, el que sentiste algo bonito, ¿no? Pues hombre, ¿qué no se puede celebrar? A ver, Jorge, preguntas cortas, respuestas cortas. ¿Qué te gusta leer? Me gusta leer ahora, por ejemplo, estoy con una novela sui generis para mí de Isabel Allende, El amante japonés, y me está gustando. Es novela muy, en un corte bastante clásico, pero me gusta. Va. ¿A qué otros artistas admiras? Hay muchísimos, no sé por dónde empezar. Vigeland fue un escultor maravilloso, noruego. Me gusta Fernando Botero, me gusta. Te estoy mencionando primero los más cercanos, aunque evidentemente tengo una influencia clásica enorme. Si hablo de cultura clásica, me gusta muchísimo fenicios, persas, griegos, romanos, por supuesto, Europa medieval. Me gusta la escultura prehispánica mexicana muchísimo, especialmente la cerámica. En fin, digo, no me acabaría mis influencias nunca. Si te Por ahí las me digo. dicen que le robabas los libros a tu papá para empezar a calcar y que se ponía furioso. Pues claro, imagínate cómo no, porque pues es echar a perder un libro, pero bueno, por otro lado, qué bueno que no se dio cuenta. Bueno, sí se dio cuenta y me regañó alguna vez, pero digo qué bueno que no pasó más, porque fue una experiencia determinante para mí. Me ayudó muchísimo tener un fundamento clásico para lo que hago hoy, sin duda. Estudiaste muchísimo arte porque no llegas hasta donde estás sin estudiar. Sí, fíjate que siempre me gustó la historia del arte y la estudié, por supuesto. Estudié restauración de arte también, que fueron 5 años bastante pesados. Eso fue interesante porque el contacto directo con la obra de otros artistas, de otros tiempos además, tiene algo mágico, yo no sé, energético, muy raro, ¿eh? Poder tocar una obra, que es lo que nunca puedes hacer en un museo. Yo la pude tocar, la pude revisar, no sé, siento que me irradiaban los artistas de otras épocas y de otros momentos para finalmente hacer lo mío. Entonces, pues un montón de cosas estudié. A ver, el día más triste de tu vida. Ay, qué pregunta tan extraña, Dios de mi vida. Yo creo que lo olvidé. Deben de haber días tristes, pero los olvidé. Y es una
defensa natural de la cabeza. Yo creo que he vivido cosas horribles y las he olvidado, ¿no? Sin duda. ¿El día más feliz de tu vida? A esos no se olvidan, esos son, pero a cada rato. Sí, trato de vivir feliz, trato de experimentar la felicidad, esa utopía de la felicidad. ¿Alguno que te acuerdes? Alguno que me acuerde, pues es que acabo de llegar, por ejemplo, ayer de Yucatán y me tocó ver una tormenta espectacular, era de una plenitud la experiencia, porque el cielo se caía a pedazos, olía a lluvia, la sentía, la temperatura, el cambio de presión lo sentía hasta en la piel. Era una situación muy plena, muy, muy bonita. Digo. A ver, complétame esta frase. Jorge Marín es... Es porque es. Ya, así. ¿Ya? Es porque es. Pues muchísimas gracias. De nada, bueno, encantado. Qué divertida conversación, me gustó. Gracias a ti. ¿Tienes una familia, bueno, un abuelo? ¿El día más feliz de tu vida? ¿De comida?